Personas de diferentes creencias religiosas se unen para brindar consejo y fortalecer valores. Voces amigas. El tema de hoy, la fidelidad. Estamos aquí en Voces Amigas y el placer de compartir esta mesa con 3 amigos. Carlos. Carlos Murillo, budista Zen, miembro de la Casa Zen de Costa Rica, ubicada en Santo Domingo, Heredia. Edwin. Edwin Aguilumilla, presbítero de la Iglesia Católica, trabajo con la Pastoral Social Cáritas de Costa Rica y también soy cura párroco en la Uruca, en el centro de la Uruca, en San José. Y Sadrach. Sadrach Mesa, soy evangélico, profesor de teología y soy director del seminario ESEPA que está en San Sebastián. Y yo soy Sara Baltodano, soy presbiteriana, psicóloga y teóloga práctica, enseñando en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Y el tema precisamente que nos convoca hoy es el tema de fidelidad. Es un tema que vale la pena discutir, que vale la pena pensar y reflexionar sobre el mismo. Y esperamos que esta conversación nuestra pueda ser de inspiración y de ayuda de alguna forma a las personas que nos están escuchando. Tal vez para empezar, uno podría definir la fidelidad como ser consecuentes con ya sea los principios o con las cosas que uno cree. Y entonces, qué tan importante y qué tan beneficioso es ser uno consecuente con las promesas que uno hace, con los compromisos que uno ha adquirido. Y eso me parece que es central en el desarrollo personal y espiritual de una persona. Hay tendencia de la gente a ver, digamos, el tema de las relaciones humanas, la fidelidad con ellas, en particular a veces el tema de una pareja, etcétera, pero el tema da para más, da para valorar, digamos, esa fidelidad en el trabajo, en la fe que uno tenga y así por el estilo. Así es que es un tema, me parece a mí, que es central en nuestras vidas. Yo quisiera hacer referencia, justamente pensando, ¿verdad?, y reflexionando para este compartir, 2 definiciones que me encontré por ahí de fidelidad que tienen relación con algo que ya tuvimos la dicha de compartir en un programa anterior nosotros. El tema de la fe tiene una relación porque fidelidad viene de fides y fides es fe. Entonces tiene que ver con la fe. Cierto. Bueno, entonces 2 definiciones. Una, la que da el diccionario de la Real Academia, dice es lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Pero también otra, como es un poco en sentido inverso, ¿verdad?, que me gustó, es que la fidelidad es corresponder a la fe que otra persona tiene en mí o en uno. Era una correspondencia a la fe que otro tiene en uno, por lo tanto la confianza que otro tiene en uno, entonces corresponder. Entonces de alguna manera es sinónimo de lealtad, de compromiso, un compromiso que no es ocasional, es constante, de cumplir lo prometido o lo debido, ¿verdad? Y por lo tanto, como compartíamos el otro día con el tema de la fe, es una base humana, ¿verdad?, fundamental, porque también hablaremos ahora de la fidelidad desde el punto de vista de nuestra fe, ¿verdad? Pero en primer lugar, partimos de que es una condición humana necesaria para la convivencia. Y hablando de los diversos contextos donde se aplica esto de la fidelidad, me gustaría mencionar algunos. En lo personal, y solo por dar un ejemplo, yo estudié fuera de Costa Rica con una beca y supongo que a algunos, ¿verdad?, les ha sucedido lo mismo, no soy el único, pero esa beca tenía como condición que yo regresara a Costa Rica o a Latinoamérica luego de estudiar fuera de Costa Rica, ¿verdad?, en Estados Unidos específicamente. Y el requisito dice que no solo había que regresar, sino trabajar por lo menos 10 años en esta región, Latinoamérica o Costa Rica. Yo ya cumplí mis 10 años, para que sepan,
Pero se los comento también porque ayer o antier una persona anduvo, bueno, ayer o antier me comentó, pero en las semanas anteriores anduvo allá en los lugares donde yo estudié y en los lugares donde yo viví. Y me dijo, Sadrach, te felicito, porque viendo aquello, y tú regresaste a Costa Rica, me dice, te felicito, porque regresaste. Porque es tan lindo allá, me dice, que yo veo la tentación de quedarse. Ahora, yo le dije, bueno, es que regresé porque me había comprometido, ¿verdad? Porque lo de la fidelidad también pasa por todas aquellas circunstancias donde uno se compromete de manera clara y de manera específica. No siempre es así, pero sí hay contextos en los cuales uno da su palabra de manera clara. Eso sucede en este caso como cuando uno es recipiente de este tipo de beca, pero también en el matrimonio uno da su palabra. Las personas que reciben un cargo público, no es cierto que hacen un juramento en relación a ese cargo público. Hay personas que firman contratos, ¿verdad?, de diferente tipo en la sociedad. Entonces, el tema de la fidelidad es muy importante porque está presente en todos los terrenos, incluyendo el religioso. Y Sadrach, tocaste un punto importante, el compromiso es de doble vía. Si yo hago un compromiso con alguien en un trabajo, hago un préstamo en el banco, me comprometo a pagar tal cuota y si no es terrible caer en manos de los intereses que van subiendo en forma galopante, etcétera, porque o perdí el trabajo, no pude cumplir el compromiso. Entonces el banco dice se rompió el compromiso. Igual en las relaciones. En las relaciones humanas sí hacemos compromisos, pero tienen, a mi modo de ver, un límite. Cuando hay un abuso en esa relación, ya se rompió el compromiso de parte de la persona abusadora, ¿no? Sea en el trabajo, sea en las relaciones, sea un papá o una mamá abusadora, ya se rompe el compromiso de mantener esa relación o ese respeto o lo que sea. Entonces, el término de ser fiel tiene sus límites, ¿no? Y debemos respetar esos límites. Si no, caemos en una fidelidad sin sentido, poco inteligente. Simplemente me comprometí, por decir, con esta pareja y, claro, el término hasta que la muerte nos separe. Entonces yo siempre digo, ¿la muerte de qué? ¿Es una muerte física o es hasta que nos separe la muerte del respeto? Se murió el respeto, entonces... Claro, esa es una interpretación mía, ¿no? Pero hay muerte social, no solamente hasta que la muerte nos separa en el sentido de vida, ya, se murió, se enterró y entonces ya quedó libre, ¿no? Si hay violencia, abuso, ahí se rompen los compromisos. Este elemento de la doble vía de la fidelidad, este elemento vale la pena reflexionarlo para pensar si la fidelidad es algo que se gana y que se debe merecer, que es un poco lo de la doble vía, o si hay alguna fidelidad, digamos, voluntaria de una vía, ¿verdad? Sí. No, de acuerdo, plenamente, y de acuerdo con ambos, ¿verdad? Con Sadrach y con Sadrach, porque tal vez hay que hablar de eso, distinguir casos. Por ejemplo, pienso, bueno, el caso de parejas que ponías, ¿verdad? Me parece muy bien y lo suscribo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando algunas relaciones muy dramáticas de padres o madres con hijos o hijas, ¿verdad? Entonces, donde, por ejemplo, un hijo tal vez no es leal a su padre o a su madre, no es fiel,
al contrario, supongamos que se mete en líos, en problemas, que le robe, que le cause daño, y sin embargo el papá y la mamá siguen siendo leal. Sí. Lo sigue amando. Lo sigue amando. Lo que pasa es que tal vez cambian las condiciones. Es decir, amar no significa que todo te va a estar dando dinero para que consumas droga, ¿verdad? Habrá que ver la manera, pero en ese caso es un caso unidireccional. Que, bueno, ahora tal vez lo hablaremos con más calma, pero es como lo que dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo. Si somos fieles, Dios es fiel, permanece fiel, ¿verdad? No quiere decir que nos tolere y que acepte esas infidelidades nuestras. También dijo, y si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. En la siguiente línea. Sí, exacto, Él permanece fiel. Si somos infieles, Él permanece fiel. Exactamente, entonces... sin embargo, no significa eso una tolerancia a esas infidelidades nuestras, ¿verdad? Que comúnmente van a ser infidelidades en el sentido de hacer mal o daño a otras personas, ¿verdad? Entonces es para profundizar ahí, que podría, ¿verdad? Que a veces puede ser en una vida, ¿verdad? Y como que habrá que discernir, ¿verdad? Cada situación, ¿verdad? Ahí, bueno, uno puede hablar también de fidelidad con respecto a uno mismo, es decir, también en mi vida, digamos, yo he ido viendo, y no quiero, lo menos que quisiera es alabarme a mí mismo o algo así, pero antes la muerte era una preocupación muy grande, me preocupaba, y con el tiempo he sentido que el tema es menos complicado. Igual, es decir, habría que ver cómo me toque morir y cómo me moriré. Pero creo que esa pérdida de miedo tiene mucho que ver con la forma en que yo he ido viviendo y cómo yo siento que tal vez poco a poco voy siendo más consecuente con lo que yo pienso, lo que yo creo y cómo debería llevar mi vida. Antes tal vez era más desordenado, más... no tenía buenos hábitos y me contradecía mucho en lo que yo decía tal vez y lo que yo hacía. Estoy seguro que hoy todavía lo sigo haciendo, pero tal vez en una medida menor, y eso me hace menos angustia existencial y más en paz conmigo mismo, porque me siento que soy fiel a lo que yo creo que estoy viviendo. Pero hagamos un pequeño receso y volvemos con el tema pronto. Sí. Aunque debe haber fidelidad también en el campo laboral, no es exactamente igual a obediencia en cuanto a relación jefe-subordinado. Está escuchando Voces Amigas, un espacio en el que representantes de diferentes creencias religiosas e ideologías se unen para brindar consejo y fortalecer valores. Bueno, seguimos conversando aquí en Voces Amigas, en este pues, encuentro tan bonito con mis amigos y hermanos y hermana Sara, Sarak y Carlos. Bien, hablando sobre la fidelidad, ¿verdad? Recapitulando un poquito, ¿verdad? Decíamos, bueno, en realidad pues hay varios tipos de fidelidad, o se manifiesta de diversas maneras. Fidelidad, destacaba Carlos, a uno mismo, a sus principios, ¿verdad? Fidelidad a otra persona, como puede ser una pareja matrimonial o una pareja sin más, una amistad, un amigo, una amiga, la lealtad a un grupo, a un partido político, a una iglesia, a una empresa, ¿verdad? Entonces, en fin, es un principio de la vida que se aplica a todos los ámbitos. Entonces vamos a seguir profundizando sobre este tema y ahora creo que Sara nos puede ayudar un poquito porque también estuvimos conversando
ver cámaras un poquito al respecto, ¿verdad? Entonces tal vez si esa idea que estás compartiendo la podemos compartir ahora con todos. Sí, habíamos mencionado, creo que Sadrach había mencionado sobre que la fidelidad puede ser temporal y se puede cambiar. O sea, no es obligatoria, no es algo que yo tengo que ser fiel. Creo que mencionaste o alguien que se gana un poco, y yo también mencioné de que es un compromiso mutuo, ¿no? Una fidelidad mutua. Es voluntario y se toman decisiones. Siempre que vamos a entregar nuestra fidelidad, hay un pensamiento antes, una evaluación. ¿Vale la pena? ¿Ya? ¿Vale la pena? Esta persona respetará mi fidelidad, mi compromiso, y también se comprometerá conmigo en lo que sea, en el ámbito laboral, como mencionaste, o en una relación de amistad, que se necesita también fidelidad y compromiso. Entonces, me gustaría destacar esto, que no es obligatorio, es voluntario y es inteligente. Me gusta usar ese término inteligente porque no se entrega sin pensarlo. Es inteligente. Y tal vez añadiendo a eso, incluir el concepto de obediencia como un poco diferente a fidelidad. Porque la obediencia, aún en laboral, si hay un jefe y hay un subordinado, el jefe da una directriz, una orden, la persona que trabaja, ¿verdad?, el subordinado obedece. Aquí, en un contexto laboral, eso no afecta a la persona como tal. O sea, definitivamente, el jefe da la orden, el empleado obedece la orden. Se queda como en ese plano, llamémoslo superficial en este momento. La fidelidad es como más íntima, es como más comprometida. Como que la fidelidad, como que sí define a la persona de quién es, qué hace y por qué lo hace. Entonces, aunque debe haber fidelidad también en el campo laboral, no es exactamente igual a obediencia en cuanto a relación jefe-subordinado, sino que es más bien algo que trasciende eso y llega al plano personal, donde hay conocimiento entre las personas y va más allá entonces de eso que llamamos obediencia. Todos nosotros obedecemos, para eso están las leyes en la sociedad, las leyes de tránsito, uno obedece a las leyes de tránsito, pero eso no genera en las personas una relación de fidelidad, de intimidad con alguien. No, hay una ley, hay un reglamento, el reglamento se cumple. Es más, hasta se cumple aunque uno no esté de acuerdo con la ley. Uno tiene que estar de acuerdo para obedecerla. Sencillamente uno sabe que tiene que obedecerla, de que existe esta ley y la cumplo, porque si no la cumplo puedo tener las consecuencias de eso. O sea, ni siquiera tengo que estar de acuerdo. En cambio, en el tema de la fidelidad, está creando una relación, entonces. Una relación total de espíritu, alma y cuerpo, o de mente y corazón y cuerpo, una relación íntima entre las personas, que en este caso se da por la confianza y por el conocimiento mutuo. Sí, quería añadir sobre el aspecto de obediencia. De todas maneras, podemos cuestionar, porque si no entramos en un estado de inmovilización, ¿no? De obedecer, de ser fiel, de no pensar aún las leyes. No es que vamos a incumplir las leyes, pero hay desobediencia civil. Ahí teníamos a Gandhi, ¿no?
desobedeció y de forma pacífica creó resistencia. Y podemos crear resistencia ante unas leyes que consideramos que no son las más humanas, las más justas, y que necesitan revisión, porque las leyes es algo dinámico, las leyes, ¿no? Se van también adaptando a los cambios sociales y todo esto, ¿no? Para no crear ese inmovilismo, ¿no? De que yo debo obedecer y todo. Debemos obedecer en términos generales, pero también darnos la libertad de cuestionar y de preguntarnos, ¿y esa ley realmente justa o no? Totalmente de acuerdo. El ejemplo mío era solo distinguir entre obediencia, digamos, porque si hay algo que debemos obedecer, comparado con fidelidad, solo para distinguir lo que está ocurriendo en las dos relaciones, pero totalmente de acuerdo con lo que dice Sara, que en otro plano, ¿verdad? De seguro hay que reflexionar sobre aún las leyes o reglamentos, etcétera, que debemos obedecer. Yo me pregunto, ¿por qué es importante ser fiel? Es decir, ¿en qué se fundamenta el bondad, el valor? Me parece que tiene que ver con los beneficios o lo que uno percibe, esa promesa que uno hace. Si yo, digamos, quiero ser fiel a una relación, es porque valoro esa relación y creo que esa relación me va a traer bienestar, beneficios, me afirma como ser humano. Entonces, y tal vez me protege de otras cosas. Entonces, al ser yo fiel, yo lo que estoy haciendo es afirmando y garantizándome que me voy a beneficiar de los beneficios que esa relación trae. Por supuesto que eso cambia y ahí es humano, pero digamos que uno percibe algo bueno en el compromiso que uno asume. Uno ve algo bueno. Bueno, ahí tiene que ver un poco con el autoconocimiento, porque a veces uno se compromete en cosas sin conocerse uno mismo y idealizando otras relaciones y cosas por el estilo. Entonces, ahí hay un trabajo personal importante y entre más se conozca uno mismo, más transparente va a ser el compromiso y más sabe a qué es atenerse uno compromiso. Pero en general uno ve cosas buenas cuando asume ese compromiso. Y entonces, al no cumplirlo, uno puede estar echando a perder cosas. Claro, bueno, y quiero retomar eso para problematizar un poco la cosa, ¿verdad? Porque, bueno, creo que todos estamos claros, la fidelidad es una virtud, es necesaria en las relaciones humanas, hay ciertas condiciones, ¿verdad? No ser fiel a todos ni a todos, ¿verdad? Hay cosas a las que no podemos ser fieles, ¿verdad? Una ley injusta, decías ahora, por ejemplo. Pero también la fidelidad, al ser una virtud humana, también está sujeta a la fragilidad humana. Sí. Entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se rompe la fidelidad? Cuando fallamos a la fidelidad. Es fácil pensar cuando otro falla y no me es fiel, pero también ¿qué pasa cuando yo fallo? Y es siempre ponerse uno de zapatos al otro, ¿verdad? Ayuda. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Se puede restablecer la fidelidad? Porque uno puede empezar a ser infiel a uno mismo. Y es cuando uno, Carlos pone el ejemplo, yo lo comparto, también me pasa a mí en mi propia vida, ¿verdad? Es decir, nosotros llevamos el pecado, ¿verdad? Entonces, yo puedo ser infiel a mí mismo, de repente actué como yo no creo que se deba actuar, ni quiero actuar, y sin embargo fallé, y también fallé a mí mismo. Entonces, y consecuentemente puedo fallar a la otra persona y otra persona me puede fallar a mí. Bueno, ahí tenemos un reto, ¿verdad? Porque entonces falló la fidelidad, se rompió la relación absolutamente, se puede restablecer, se puede recuperar. Quisiera plantear un poco ese tema. A mí me parece que hay como dos aspectos ahí que hay que tomar en cuenta. Digamos que yo fallo. Si fallo porque, entre comillas, fui débil, entonces, bueno, uno puede hacer votos de renovarse y tratar de eso es, y el otro problema más profundo es cuando uno ya no cree o ya tiene dudas sobre esa promesa que hizo. Entonces ya el problema es mucho más complejo. Claro. Entonces, una cosa es, bueno,
sí, fui débil, me dejé llevar por una circunstancia, ya sea lo que sea, pero sí valoro esa relación, o en mi trabajo, o la actividad que sea. Entonces, yo estoy presto ahí a volver a renovar mi compromiso y se sostiene. Pero otra cosa es cuando ya yo no siento que esa relación me esté dando lo que sea. Puede ser espiritual o puede ser humana, pero me parece que hay dos razones diferentes y que las consecuencias son muy diferentes unas con otras. Y yo creo que eso es válido porque conforme vamos avanzando en la vida, no somos las mismas personas. Han pasado varios años ya que comenzó esa relación y yo soy otra persona. O sea, he madurado, me he desarrollado y a lo mejor mi amiga o en el trabajo que estoy realizando ya no hay retos, y necesito un cambio. Y entonces eso es válido. O sea, porque vamos en desarrollo. Y en las relaciones de pareja igual, vamos en desarrollo y no necesariamente con la persona que me casé hace 30 años es la misma hora, tal vez es diferente, yo soy diferente. ¿Ya? No, aquí, y quiero aclarar, no estoy promoviendo que las relaciones se destruyan, pero sí que no quede la persona amarrada a un compromiso porque sí, sino que sea un compromiso pensado, un compromiso serio y un compromiso que no me destruya. ¿Ya? Porque cuando un compromiso me destruye, ya no hay compromiso ahí, ya se está acabando todo, ¿no? Es una dinámica, ¿verdad? Bueno, la vida es así, porque, bueno, lo han dicho muy bien, uno como ser humano se va desarrollando, uno va creciendo, ojalá podamos decir que uno va madurando, ¿verdad? Ojalá. Que va uno creciendo, avanzando, y no hay duda entonces de que cosas que uno ha pensado, creído o compromisos que ha hecho en un determinado momento, 10 años después, 20 años después, uno dice, debo seguirlos manteniendo o que ha cambiado, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la fidelidad a uno mismo, en el caso de las personas, incluye mucho dinamismo, mucho cambio. En realidad pensar de que voy a ser fiel a lo que yo creía hace 30 años puede ser más bien algo negativo, puede ser un dogmatismo allí innecesario cuando lo que necesito es aprender y crecer. El ser humano es así, está en camino. Bueno, debemos aquí hacer una pausa, pero vamos a continuar con este tema tan interesante de la fidelidad. Todos hemos sido infieles en algún contexto de la vida que estamos comentando. Volvemos de nuevo a Voces Amigas con el tema de fidelidad y cuéntenos, Edwin, un poco sobre el tema. Se quería retomar algo que precisamente Carlos planteó usted en relación con lo que yo había puesto sobre el tapete. Bueno, ¿qué pasa con la infidelidad? Estamos hablando de fidelidad, pero no se puede hablar de fidelidad sin hablar de infidelidad. Bueno, usted planteaba dos escenarios. Uno, bueno, cuando simplemente cambian condiciones, evolucionamos, y cómo seguir siendo fiel a aquello que prometimos hace tanto tiempo. Y luego el otro escenario es el de cuando, para decirlo popularmente, metemos la pata. Fui infiel por inconsecuente, ¿verdad? Entonces, ese tema, ¿verdad?, que es importante que reflexionemos, muy relacionado obviamente con la vida de las parejas. Hay parejas que uno ve, hubo infidelidad, se acabó y murió la relación. Y vemos otras parejas que hubo infidelidad y lograron superarlo, ¿verdad?
Y bueno, entonces, y eso no significa hacer juicios de nadie, simplemente constatar que ahí existe ese fenómeno y que también desde el punto de vista de la fe, ¿verdad? También tenemos, yo sí quisiera poner la nota de la importancia de la reconciliación, ¿verdad? Necesaria en la convivencia humana. Y como digo, sin juzgar cuando se puede o no se puede, se logra o no se logra, ¿verdad? Y ahí el ejemplo que tenemos digamos, bueno, de nuestra tradición judio-cristiana, cuando por ejemplo en Éxodo 34:6 dice Dios es fiel, es rico en amor y fidelidad, ¿verdad? Y también el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Un caso de una relación intensa de discipulado maestro, el caso de Pedro, ¿verdad? Un hombre que entrega su vida, que deja su modus vivendi, ¿verdad? Deja su barca y sus redes, que no era poco en una sociedad como aquella, ¿verdad? Se lanza con Jesús incondicionalmente, está siempre con él, temperamentalmente a veces mete la pata, como decimos, ¿verdad? Y llega un momento de un acto de mucha deslealtad, ¿verdad? Pero cómo empañar toda aquella vida de relación, entrega, ¿verdad? Y sin embargo, Jesús no lo condena y se logra restablecer aquella relación. Y no solo eso, sino que le da la oportunidad de que si 3 veces le había negado, 3 veces confiese su amor, ¿verdad? Entonces, creo que eso, allí donde sea posible, ¿verdad? Es importante no descartarlo en la vida, sobre todo en una sociedad tan violenta en la que tenemos y teniendo en cuenta que todos podemos fallar. Sí, me gustaría retomar el tema de la reconciliación y el perdón. Y antes hablábamos que como personas vamos desarrollándonos, vamos cambiando y tal vez ese compromiso ya no tiene validez. Los compromisos tampoco deben ser inmóviles, que ya firmamos algo, sea físicamente o con nuestra palabra afirmamos y nos comprometemos y eso va a durar para siempre. Los compromisos también se pueden reformular, ¿no? Y seguir adelante con esa relación ya con otro compromiso, ¿no? No necesariamente el anterior. El perdón es un momento muy importante en cualquier relación humana, donde ha habido falla o se ha fallado en el compromiso. ¿Ya? No un perdón de que por sí, no un perdón obligatorio, sino reformular, y a eso me refiero el compromiso. Tal vez ese compromiso ya no valía, ahora, ok, comenzamos de nuevo, como usted dice, sí, que una pareja puede decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ya? Realmente fallamos, y generalmente cuando hay fallo es porque el fallo no es unilateral. Yo pienso que hay parte en cualquier relación de que algo faltó en la relación, no en la persona. Pudo haber sido en la relación, tener eso en cuenta también. Puede ser de la persona y una súper fiel y la otra súper infiel. Así, no sé, esas polarizaciones a mí me pone un poco nerviosa, ¿no? No, es una relación que estamos ahí. Y se puede reformular y se puede perdonar. Y el perdón no es solo que yo perdono a la otra persona y le hago bien a la otra persona, sino que me hace mucho bien perdonar. Y eso se está trabajando en situaciones bastante drásticas, como los procesos de paz en Colombia. Se está hablando mucho del perdón. Sí. En situaciones muy, muy complicadas y difíciles. Sí. Uno puede preguntarse en esto, es decir, ¿por qué falla uno? Es decir, ¿por qué metió la pata? Y cuáles son las consecuencias de esa metida de patas, digamos, en una relación, lo que sea. Es decir, uno lo que tiene que hacer, me imagino, es valorar. Es decir, uno puede meter la pata, pero hay el compromiso o la relación puede crecer, puede uno crecer en esa relación. Y otra cosa es cuando yo meto la pata, pero de n número de veces y ahí no hay fe, no hay un compromiso profundo, real. Entonces, tal vez no vale la pena hacer un esfuerzo por rescatar esa relación. Y no solo hablo de relaciones, ¿cómo se llama?,
de pareja, sino laborales o lo que sea. Es decir, es cuál es la naturaleza del error y después si el error nos permite aprender algo. Porque una de las cosas que uno es fácil juzgar. Es que usted hizo tal cosa y usted tal cosa. Pero cuando uno ha metido la pata, entonces uno se calla un poquito más y es más humilde. Decir, bueno, yo la metí una vez. Es decir, en cualquier actividad, en el trabajo que fui medio perezoso o que fue tal cosa. Es decir, entonces las fallas también, si uno aprende de ellas y todo, lo aprenden a ser humilde, a no juzgar y a valorar el esfuerzo que se hace. Entonces, hay situaciones en que uno aprende del error y en que el error también alumbra algo sobre la relación. Puede ser que no haya una buena comunicación, si estamos hablando de la pareja, que usted me ha aportado a mí y usted cree que ya yo, porque dijimos que vamos a estar juntos, ya yo, entonces, no, usted no me está valorando suficiente y yo resiento eso. Y entonces ese error trae a la mesa una serie de fallas que generaron o crearon las condiciones favorables para que esa falla, ese error se me cometiera, digamos. Entonces, si uno es humilde y es, digamos, cuidadoso, uno puede aprender y crecer de esa relación. Sí, porque la realidad es esa, de que me parece que todos nosotros, al menos es cierto en mí, todos hemos sido infieles en algún contexto de la vida que estamos comentando. Claro. Esa es la realidad. Recuerdo inclusive desde un primer trabajo que tenía como de 12 o 13 años, ¿verdad? Un trabajo que me habían dado. Era un niño. A esa época, sí. Recuerdo robando, ¿verdad?, un dinero del dueño del trabajo que me había dado. Eso como empleado es grave. Y de ahí para acá no habría tiempo para repasar todas las cosas, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es entonces que todos vivimos cometiendo nuestros errores y nuestras fallas y de recibir gracia y perdón y reconciliación de las personas y de Dios, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquito más de eso ahorita, pero vivimos entonces recibiendo gracia ante nuestras fallas y dando gracias a otros. Y eso es bueno, pero ese proceso, en lugar de convertirlo en ese proceso o ciclo vicioso, ¿verdad?, hay que convertirlo en ese ciclo positivo, como Carlos ha comentado, donde uno aprende de sus errores, donde uno hace propósitos de cambio, donde uno cambia y donde uno aprende a relacionarse entonces y a dar gracia a otros, a dar perdón a otros, sabiendo que uno ha fallado. Entonces, el ser humano está llamado a levantarse de su condición, no a que si ya falló, entonces ya todo está perdido. No, el ser humano está llamado a pedir perdón, el ser humano está llamado a reconocer, está llamado a cambiar y desde luego que puede hacerlo. Y relaciones rotas, como iniciamos comentando en este bloque, relaciones rotas a través del perdón y a través de los cambios en las personas involucradas se pueden superar infidelidades en pareja, en matrimonio, como en familia, como en trabajo, como en la sociedad. Entonces es muy importante que podamos reconocer humildemente, ¿verdad?, todas nuestras fallas y que podamos hacer esos planes de cambio. Sí. Y gracias a Dios suceden en la vida de todos nosotros, ¿no es cierto? Sí, yo creo que en ese sentido es importante, ahí la piedra fundamental, ¿verdad?, el amor. Y a partir de ahí, todo, ¿verdad? Y bueno, amor, también sí. Es cierto que habrá veces que no es posible restablecer una relación, ¿verdad? Porque, bueno, volviendo al caso que yo ponía de Pedro, bueno, obviamente Pedro lloró su infidelidad. Y el Señor volvió a confiar en él, ¿verdad? En él que le vuelve a decir, cuida mi rebaño, ¿verdad? Cuida mi rebaño. Es decir, una tarea tan delicada y tan importante, mi rebaño. Entonces,
Pero bueno, no siempre se puede. Sin embargo, yo diría, ¿verdad? Cuando ahí no se pudo ya volver a restablecer una relación, lo que sí hay que hacer es sanar, ¿verdad? Y el perdón, porque el perdón siempre tiene que darse, porque, y bueno, Sara nos podría dar una larguísima explicación al respecto, incluso desde el punto de vista de la ciencia de la conducta, ¿verdad? De la psicología, la necesidad de perdonar. No puede quedar ahí una herida insana, supurando, ¿verdad? Enferma, eso sí. destruye a la persona que no ha perdonado, es destruida por el resentimiento y eso. Y hay algo que mencionabas, y hemos estado mencionando sobre las parejas, pero lo importante es que la fidelidad no es un servilismo, no es que me entrego a una sumisión absoluta, tampoco es fatalismo, no, me tocó, digamos en una relación de pareja, no, me tocó ese salada, yo ya me tengo que aguantar. No es servir de esa manera. Y vamos a hacer un corte y vamos a entrar al último bloque para darle el cierre, ¿no? Muy bien. A pesar de que Dios es amor y Dios es incondicional, nosotros tenemos que pagar por los errores que cometemos. Es decir, uno comete un error y ese error tiene consecuencias y esas consecuencias hay que pagarlas. Está escuchando Radio Nacional de Costa Rica. Escríbanos vía WhatsApp al 8661-1015. Regresamos a Voces Amigas y estamos conversando en esta ocasión sobre el tema de la fidelidad. Y quería mencionarles que en el cristianismo, más que hablar de la fidelidad de nosotros las personas, hablamos más de la fidelidad de Dios, porque a fin de cuentas nosotros somos infieles, pero Dios permanece fiel. Entonces, estudiar y conocer lo que Dios ha hecho por el ser humano, lo que Dios hace por el ser humano, lo que Dios ofrece al ser humano, es estudiar la fidelidad de Dios. Cómo ha sido fiel Dios con la humanidad, con su creación, y cómo Dios continúa a pesar de lo que somos nosotros, los seres humanos. Él continúa fiel. En el ambiente evangélico, uno de los signos, ¿verdad?, tradicionales ha sido uno que se llama tu fidelidad o tu fidelidad. Y dice y repite, tu fidelidad es grande, ¿verdad? Porque definitivamente el cristiano reconoce su debilidad en su infidelidad constante, pero en medio de eso el amor de Dios es un amor fuerte, es un amor permanente, es un amor, tosudo, incondicional, ¿verdad? El amor de Dios en Cristo, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante que el ser humano lo conozca, porque de allí puede tomar para su propia vida, ¿verdad? ¿Qué les parece? Sí, yo creo que ciertamente es la base, ¿verdad? Partimos de un principio antropológico de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es fiel, y por lo tanto tenemos capacidad de ser fieles, ¿verdad? Dios es fiel. Lo dice la Escritura de muchas maneras, en muchos lugares. Entonces, ciertamente ese es el punto de arranque, ¿verdad? Tenemos toda la realidad humana que hemos mencionado, las dificultades, pero es un principio, es un valor, la fidelidad, ¿verdad? La fidelidad. Y que entonces que lo debemos cultivar y revisarnos. Ahora que decías, Sandra, usaste una palabra, somos infieles. Bueno, nunca había pensado yo en esta palabra, en este sentido. Somos infieles, ciertamente. ¿Cuántas veces no lo somos? ¿Verdad? Pero antiguamente se le llamaba infieles
los países que no eran confesionalmente cristianos. O sea, esos son infieles, yo soy fiel, como automáticamente soy fiel. Es cierto. ¿Verdad? Y los otros no son fieles, ¿verdad? Pero me hizo pensar, ¿verdad? Porque qué fácil es creer que automáticamente soy fiel. Por ejemplo, en el caso de los que nos confesamos cristianos, ¿verdad? Por decir soy cristiano ya soy fiel. Correcto. Y nosotros somos infieles. Entonces hay que estar revisándose constantemente. Creo que la autocrítica también es necesaria, ¿verdad? En el camino de la fidelidad. Sí, y eso nos indica que somos seres inacabados, ¿no? Que estamos en constante desarrollo, en constante crecimiento y maduración, digamos, ¿no? No es en línea recta, ¿no? Como dijimos en algún momento, sino que vamos, retrocedemos, avanzamos, retrocedemos, etc. Vamos creándonos. Claro. No, y una cosa importante me parece a mí que a pesar de que Dios es amor y Dios es incondicional, nosotros tenemos que pagar por los errores que cometemos. Es decir, uno comete un error y ese error tiene consecuencias y esas consecuencias hay que pagarlas. Entonces, el amor de Dios, por así decirlo, nos va a ayudar a darle perspectiva al sufrimiento que yo causé y las consecuencias que tengo que pagar por eso. Pero las consecuencias hay que pagarlas. No es que uno, es decir, Dios no es un alcahuete, es decir, es una persona que lo ama a uno incondicionalmente y ve todo el potencial que el ser humano tiene y le da el ejemplo y la inspiración para que actúe de la mejor manera, pero cuando cae, ahí lo está apoyando, pero tiene que pagar las consecuencias de sus acciones. Entonces, es muy importante eso, porque no es que uno se va a salir con la suya. Por eso creo yo que las enseñanzas, tanto las cristianas como las budistas y otras tradiciones, nos dan, digamos, un patrón de fidelidad. Es decir, y ese patrón de fidelidad lo que aspira es a afirmar al ser humano, por un lado, y por otro lado, a evitarnos problemas. Si nosotros seguimos ese camino, probablemente nos enredamos menos, hacemos sufrir menos a otros y vamos a ser más felices. Entonces, esa apuesta a esa fidelidad de esas enseñanzas es parte importante de saber conllevar los errores que cometamos también. Sí, yo quería añadir algo, ya que usted mencionaba lo de las consecuencias y hemos mencionado lo del perdón aquí también. El perdón no elimina las consecuencias, ¿no? Así ¿Sí? Es. Somos seres que si hemos dañado a otra persona, la hemos dañado y la consecuencia queda ahí. La otra persona o yo misma, si alguien me ha dañado, me puedo reconstruir y ahí viene la fortaleza que yo tenga y que esa fortaleza fue creada. Hay un término en psicología que llamamos resiliencia, que es levantarse de las cenizas, o yo no sé, eso es ya un poco exagerado, pero reconstruirse, ¿no? Sí. Así es que cuando perdonamos nos reconstruimos y también la otra persona que es perdonada, ojalá pueda reconstruirse también, ¿no? Pero sí, hay consecuencias por la infidelidad, hay consecuencias y a veces muy graves, destructivas, y que no medimos las consecuencias y que pueden venir a muy largo plazo en las personas, causando enfermedades. Porque algunos dicen que mucho del cáncer es lo toman como un asunto psicosomático, ¿no? Aspectos de que no hemos podido resolver en nuestras emociones se pasan a nuestro cuerpo. No todas las enfermedades, por supuesto, y esta es una hipótesis sobre eso, ¿no? Pero tiene algo de sentido. Nosotros somatizamos y nuestro rencor, nuestro odio se va a nuestro cuerpo. No hay forma de eliminarlo. Somos una unidad completa, ¿no? En el Zen se dice cuerpo, mente,
no son dos, es uno. Es decir, la mente es la parte inmaterial del cuerpo y el cuerpo es la parte, digamos, material de la mente. Es decir, entonces, definitivamente, y en el budismo todavía se dice más, todo es mente, al final la mente afecta a todo. Sí. Entonces, perdón, yo iba a mencionar, hay una idea que creo que no hemos comentado y me parece que sería bueno dejarla en la mesa también, que es la función de la voluntad en relación al tema de la fidelidad. Un amigo, un día de estos, andaba allí con un perro que había adoptado unos meses atrás. Y el perro andaba muy contento con su nuevo dueño, ¿verdad? Y como se ha mencionado de la fidelidad del perro con su amo, ¿verdad? Lo traigo aquí a colación. No hay duda de que el perro, si tiene un amo que lo cuida, ¿verdad? Lo protege, etcétera, pues ahí va a andar muy contento con su amo. Los seres humanos, además de ser lo que somos, que estábamos comentando, eso de cuerpo y espíritu, ¿verdad? O cuerpo y alma, los seres humanos tenemos una voluntad. Y es allí donde es importante también que lo relacionemos con el tema de la fidelidad, porque la fidelidad no ocurre por casualidad. O sea, no nace sola la fidelidad. La fidelidad se debe escoger. O sea, yo decido ser fiel a la palabra que he dado o a esta relación, ¿verdad? Y habiéndola quebrantada, la fidelidad, yo decido restaurarla y hago todo lo posible por... Entonces, a lo que quiero llegar y dejar sobre la mesa es que las personas somos responsables. Es cierto. Responsables, que si hay fidelidad o no lo hay, no es solo porque por el contexto o por la situación o porque yo era de esta manera o de la otra. Todo eso influye, pero a fin de cuentas nosotros estamos eligiendo y hay que elegir sabiamente, desde luego, que Sara nos ha enfatizado esta parte, pero definitivamente nosotros elegimos ser fieles en las diferentes relaciones y en los diferentes contextos. Es una decisión, ¿verdad? Es una decisión. Es una decisión y termina la voluntad, ciertamente, exige compromiso. Compromiso. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Se nos ha agotado. Nos hemos enriquecido mutuamente y esperamos que las personas que nos escuchan también. El tema de la fidelidad es importante y habrá mucho más que decir. Así es que tal vez en otra ocasión podemos encontrarnos nuevamente, hablar sobre este tema o algún otro tema. Muchas gracias. Y muchas gracias. Por favor, lo hacemos. Sí. Excelente.